Hare Krishna, Hare Krishna. Mi respeto a todos los devotos del Señor. Como una conclusión al tema de Gandhi, Srila Prabhupada y el Bhagavad Gita, vamos a tener este corto video. Vamos a concluir con el verso del Bhagavad Gita que describe desde hace 5000 años cuál era el concepto de Krishna, de quién es un Mahatma. El capítulo es el 9 y el texto es el 13, 9:13, el conocimiento más confidencial. El mantra dice así: Mahatmanas tumam parta daivim prakritim asrita vayanti ananya manaso gyatva bhutadim abhyayam. Traducción: oh hijo de Prita, aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se ocupan totalmente en el servicio devocional porque me conocen como la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Este verso parece ser la respuesta, contraste, y así lo es, de algunos versos anteriores. Yo no voy a leer todo el capítulo, pero se viene hablando de la creación cósmica y de algunos personajes que no logran entender nada acerca de la creación de Dios, ¿no? Y cuando Krishna aparece, cuando Krishna empodera, cuando la divinidad aparece, entonces no es aceptada, porque hay una idea ya preprogramada, preconcebida, condicionada ya, falsamente entendida de que si no es así, no es Dios. Y Dios puede tener las formas y las manifestaciones que quiera. Lo importante es que cuando Él quiera, siempre que eso es así, los devotos lo aceptan. Y los materialistas no. Los antagónicos no. Ese es el problema. Por ejemplo, cuando el Señor apareció por fin a salvar a un gran pueblo entero, había muchos religiosos en la época de Jesús de Nazaret, personas muy eruditas, porque si ustedes estudian las escrituras que estas personas tenían, el desarrollo que habían logrado, los templos que habían construido, o sea, era algo muy grande, pero veían la presencia de Dios en las escrituras, veían la presencia de Dios en los rituales, en las palabras, en sus patriarcas, pero no lograron ver la presencia de Dios, la divinidad en el Mahatma, en un hombre. Aquí el término Mahatma se aplica perfectamente al Señor Jesucristo también. Ellos no pudieron ver, ellos aceptaban a Dios, eran religiosos y pregonaban que Dios era uno, que no como los paganos o los politeístas, pero cuando ese Dios único empoderó, apareció, se apropió de la forma del Señor Jesucristo, entonces ellos no lo aceptaron, porque no aceptan de que la divinidad pueda tener una aparente forma humana. Y los versos del Gita que anteceden a este texto 13 dicen es así: Avayanati mamudha manusintanum masita param bhavam mayaranto mamabhuta maheshwaram. Los necios, dice Krishna, los necios me menosprecian cuando desciendo en una forma semejante a la humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental y mi dominio supremo sobre todo lo que existe. ¿Qué decir cuando Krishna mismo, Dios, desciende en la forma de Krishna? Porque los religiosos son muy gustosos de la
impersonalidad y de enseñarle al mundo de que Dios es una especie de gas que está regado por todo el universo en partes iguales, inodoro, incoloro, insípido. ¿Y cómo va a venir a dar instrucciones y a decir que es el Hijo, o que es la empoderación, o que es los hindúes, que entonces Krishna se encarna en tantas diversas formas, mitad hombre, mitad león, en la forma de un jabalí, o en la forma de en distintas formas, en las que él le dé la gana. Las formas que conocemos, las encarnaciones que conocemos, son las más famosas, pero existen innumerables formas, infinitas formas de Dios. Luego el texto siguiente dice: aquellos que están así confundidos son atraídos por las opiniones ateas y demoníacas, y en esa condición alucinada sus esperanzas de liberación, sus actividades fructivas y su cultivo del conocimiento son totalmente frustrados. Y por último llegamos al texto 13, que vamos a repetir: Mahatmanans Tumam Partara Daivim Prakitin Asita Vayantianan Yamanaso Yatuabutan Adin Avyayam. O hijo de Prita, pero aquellos que no están alucinados, o sea, los anteriores, aquellos que no están alucinados, estos que son las grandes almas, los Mahatmas, están bajo la protección de la naturaleza divina, los otros no. Ellos se ocupan totalmente en el servicio devocional porque me conocen como la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Entonces reconocemos en la personalidad de Jesús de Nazaret a un Mahatma completo, porque aquí la palabra es Ananya Manaso. Ananya Manaso. Ananya significa sin desviación, no con experimentos, sino sin desviación, totalmente entregados a la misión del Señor, a la misericordia del Señor. Y claro, cuando hablamos de alguien así pensaríamos que es alguien violento, pero ¿ustedes vieron alguna violencia en Jesús de Nazaret? ¿Ustedes han conocido alguna violencia en la historia de Haridas Thakur, de cómo lo apalearon en 22 mercados? Eso fue la sentencia, pero los musulmanes sabían que de esa época, no estamos hablando de los musulmanes de esta época, en aquella época sabían que no iba a pasar de 4 o 5 mercados. Nadie había pasado, nadie había podido soportar la tortura de ser apaleado en más de 4 o 5 mercados. Pero Haridas Thakur, es increíble la historia de este Mahatma. Entonces tenemos muchos ejemplos de varios Mahatmas. Deberíamos tener todo el placer de investigar de la vida de Haridas Thakur, así como la de Jesús de Nazaret. La vida del Mahatma Gandhi también es una vida encomiable, pero no está a nivel de la vida de Jesús o la vida de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, porque Prabhupada Bhaktivedanta era Ananya Manaso. Él no se desvió nunca de la rendición a Krishna. Él no quiso hacer experimentos si era verdad, que era parigraha, una vida sencilla, podía dar sus resultados, o sus experimentos en el campo social y político. No, de hecho ese no fue el resultado. De hecho, los propios hindúes terminaron asesinándolo. Por cierto, que Srila Prabhupada Bhaktivedanta, con un gran respeto y amor, él quiso evitarle su muerte y le escribió una carta famosa donde él se dirigía al Mahatma con gran respeto y le pedía por favor que no fuera a esa reunión, que era obvia la intención de vejarlo, matarlo, eliminarlo. Sí. Aún así el Mahatma fue. Mahatma Gandhi era muy terco, pero entonces los Mahatmas son unos seres especiales porque ellos no son como nosotros, que describen aquellos necios que son atraídos por opiniones ateas,
que no aceptan la personalidad de Dios. Ellos aceptan a Dios y dicen que creen en Dios, pero al Dios al que ellos se refieren es un Dios impersonal. Y este fue el problema de Gandhiji. Gandhiji tuvo contradicciones en su vida en tratando de avanzar y de progresar justamente en la concepción más elevada del santo nombre. Hubieron momentos, hubieron partes en que Gandhiji, él quiso, y así lo expresó en su libro, ¿no? Dijo: vivo y lo que quiero alcanzar, aquello por lo que he estado esforzándome y suspirando en los últimos 30 años de mi vida, es la autorrealización, que significa ver a Dios cara a cara, alcanzar la moksha, o sea, la liberación total, de pasar la cortina de la ilusión por completo, es ver que detrás de la cortina está Krishna y verlo cara a cara. Aquí hay una concepción personal, y él era devoto de Rama. A él le gustaba el nombre de Rama, que así como cuando los Hare Krishna cantamos Hare Krishna Hare Rama, significa el dador de placer. Pero en otras partes yo leí donde él define que su concepción de Rama no es el Rama que andaba en las páginas de Valmiki, en la historia de Hanuman, el Ramachandra, ese ser mítico. Ahí se confundió. Entonces, pero él sí quería ver a Dios cara a cara, él sí tenía una concepción personal, pero vivió confundido porque él era un jnani, él era un experimentador, él era un científico, y así se identificaba él. De hecho, su autobiografía se denomina así: In Search of the Truth. Sí, my experiment with the truth. Mis experimentos con la verdad. Sí, su autobiografía. Y en el caso de Srila Prabhupada se dio cuenta inmediatamente en la entrevista primera con Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quien más tarde se convertiría en su maestro espiritual eterno, de que no era la liberación de la India nada más, ni la liberación política, sino que se necesitaba la liberación espiritual total, y no solo de los hindúes, sino de todo el mundo. Sí. El mundo iba a ser globalizado, y ya estaba claro para Bhaktivedanta Swami que esto iba a ser así que él se dirigió al mundo, no se dirigió a los hindúes solamente, y gracias a Dios. Además, los hindúes no estaban muy interesados. Srila Prabhupada vino primero a Occidente, creó este revuelo, esta revolución de la conciencia de Krishna, y cuando los hindúes vieron, porque Srila Prabhupada exportó el producto espiritual, la conciencia de Krishna al mundo entero, al Occidente, y cuando la importó de nuevo, junto con los personajes convertidos en devotos, los personajes a quienes él iba a salvar, no solamente los dejó salvados, sino los hizo que los acompañaran de regreso a la India y a restituir el orden espiritual en la India. Entonces ahí fue cuando globalmente se entendió de que en cada pueblo, en cada villa, este santo nombre de Krishna, el Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se difundiría, y la meditación y la adoración en el santo nombre de Krishna se expandiría junto con sus filosofías, sus conocimientos, su manera de ver la vida, porque esto es la autorrealización. Mohandas Gandhi es un personaje que fue famoso en la India porque liberó a la India entera. Cabe destacar que en el momento presente, hoy es 12 de julio, y estamos en medio de una gran crisis política y social en Venezuela. Los devotos no debemos tomar partidos de uno ni del otro, porque ambos tienen razón, pero esas razones ambos grupos las están usando, esas razones, para agrederse mutuamente. Algunas personas se molestan cuando yo les digo: bueno, yo soy devoto de Krishna y yo soy seguidor de Srila Prabhupada, y Srila Prabhupada en su juventud él era un seguidor de Gandhi y le gustaba la filosofía de la himsa, de la no violencia. Habían otros grupos, seguidores de Gandhi también, pero que optaron por la violencia. Muchos de los compañeros de liceo o de universidad de Srila Prabhupada terminaron presos,
otros tuvieron que ir a la clandestinidad, a la resistencia, tuvieron también que retirarse o fueron asesinados. ¿Sí? Pero Silapalpa siempre se mantuvo firme. En algunas ocasiones, incluso en su casa, él tuvo que darle refugio, esconder a algunos de sus compañeros perseguidos. Pero él siempre profesó y siguió el principio védico de la ahimsa. Cuando hoy en día, en 2017, en pleno siglo XXI comenzando, uno expone en Venezuela una filosofía así, porque, por ejemplo, la oposición y también el gobierno, ellos dicen que son demócratas, pero están peleando muy fuertemente, matándose y odiándose y creando una polarización muy grande. Cuando uno, como devoto de Krishna, les expone, el gobierno no es nuestro enemigo y la oposición tampoco, pero la población estamos en medio de la pelea que ellos están armando. O sea, deberían conciliarse por el bien del país y sacar un solo proyecto Venezuela, un solo proyecto seres humanos, un solo proyecto ciudadanos deseosos de la paz para que crezca el comercio, la prosperidad, la cultura y especialmente los espiritualistas, la autorrealización. Pero no, están más enfrascados en llegar a la silla, ¿no? En tener el poder total, ¿no? Cuando le decimos, pero miren, está el señor Gandhi con su filosofía de la ahimsa, de la no violencia, él desplazó, desterró y sacó fuera de las fronteras de India a estos personajes ingleses que tenían casi 6 siglos de dominación. ¿Y cuál fue el resultado? Que un caos, una anarquía.